Advertencia, antes de empezar el video quiero que se queden en sus casas, sanos y salvos. Hola a todos, mi nombre es Jorge Martínez y les voy a hablar sobre la industrialización de México y su modernización, o más conocido como el milagro mexicano, pero no sobre este milagro, mucho menos este. Modernización y la industrialización. La industrialización en México comienza desde 1880, en donde la economía se empieza a expandir gracias a la construcción de ferrocarriles en telegrama y las redes telefónicas, además de la explotación de minas, entre otras cosas, pero toda esta inversión es gracias a los extranjeros que vieron en México una oportunidad por la diversidad de los recursos naturales. Ah, caray, eso sí me interesa. Alrededor de estas épocas se encuentran los primeros yacimientos de petróleo y se construye la primera refinería rudimentaria en el país. Pero esto también gracias a la inversión extranjera, en su mayoría inglesa y estadounidense. ¡Fuchicaca! Lo que más quieras, cuida tu lenguaje. Gracias a las nuevas redes de comunicación y a la mano de obra que era muy barata en México, los extranjeros se interesan en producir el país y exportar. De esta manera crece el comercio y también las empresas en México, tanto así al exterior como al interior. Básicamente los principales productos de exportación eran el algodón, el cacao y el café. A partir de 1933 se produjeron grandes transformaciones en la organización político-social. Es el inicio de la política de expropiación y nacionalización de los ferrocarriles y del petróleo. En 1934, Cárdenas le da mucha énfasis al crecimiento de la economía mexicana. En la industria agraria crea leyes de infraestructura. Con esto se crean carreteras, vías de comunicación, entre otras cosas, y el crecimiento de las pequeñas ciudades que se mantenían por la producción y exportación que se estaban dando. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. ¡Un milagro! No marches, estos milagros no pasan ni en las rosas de Guadalupe. Esta etapa se caracterizó por ser de un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. Tras el gobierno de Ávila Camacho, que tendía hacia la consolidación, la unidad nacional y el fomento a la industrialización, hubo de dedicarse necesariamente a limar las asperezas entre patrones y obreros, y cuando llegó a darse un conflicto mostró mayor dureza hacia los trabajadores. Se impulsó la industria eléctrica, vital para la industrialización. También se desarrollaron la industria química, la siderúrgica, la mecánica y la petrolera del país. Las materias primas que antes se exportaban fueron más aprovechadas por la industria nacional. En la época de la expropiación petrolera se crean nuevas refinerías, ya que se dejó de permitir la inversión de los extranjeros. Con esto fue necesario hacer nuevas políticas para Petromex, creando así nuevos empleos en las grandes ciudades. La demanda de productos de consumo masivo que no requerían de grandes capitales ni del uso de tecnologías avanzadas. No lo tiene ni Obama. Para los comienzos de los 50, la producción en el país creció demasiado por la demanda de las ciudades, así como para cubrir la producción para exportar los nuevos empleos. Necesitaban emplear gente y con esto se da el movimiento del campo a la ciudad. Con esto inició la necesidad de la vivienda, se construyeron los primeros conjuntos habitacionales gracias al crecimiento demográfico de la Ciudad de México. En 1954 hay una crisis en el sector externo, lo cual no fue bueno para el crecimiento de la economía, aunque la inversión extranjera de nuevo empezó a tomar fuerza, pero a finales de los 50 no se da un impulso industrial. En 1956 la economía mexicana creció hacia adentro, vía la sustitución de importaciones, o sea que México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándolos a los problemas productivos y financieros por lo que pasó el país. Para la década de los 60, gracias al crecimiento de las grandes ciudades, el consumo se incrementa y hay un gran impulso a las actividades de construcción. La industria crece más que la economía en su conjunto. En 1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política proteccionista diseñada por el Estado, situación que trajo como consecuencia del desarrollo de empresas sin competitividad con el exterior, lo cual les pidió consolidarse a través de la exportación hacia mercados extranjeros.
la cual esto es una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera al desarrollo social de México posrevolucionario. Las empresas no lograron competir en el extranjero porque producían bienes y servicios de baja calidad y con costos muy altos, que las llevaban a quebrar o ser absorbidas por grandes empresas transnacionales, sin contar que sus importaciones crecieron más que sus exportaciones, lo cual se visualizó en la pérdida de confianza del sector interno y externo hacia las empresas mexicanas, por el incumplimiento en la entrega de pedidos, además de una excesiva integración vertical sin conseguir economías de grandes escalas. La agricultura sigue ayudando al proceso de industrialización con la transferencia de excedentes, precios bajos, manos de obra, alimentos y materias primas baratas, lo que hace aumentar la inversión en la industria. También el Estado empieza a invertir directamente en la industria. Invierte en algunas industrias que se consideran básicas para el desarrollo del país y absorbe algunas empresas que estaban a punto de quebrar, lo que ayuda a mantener el nivel de empleo. La estrategia mexicana de industrialización aún estaba muy orientada a la sustitución de importaciones, mientras que los impulsos para este tipo de industrialización claramente comenzaron a disminuir. El programa industrial fronterizo comenzó a convertirse en un gran éxito en términos de cantidad de empleos creados y las divisas ganadas. Se iniciaba entonces una relación entre el sector público y privado, una suerte de alianza que potenció la productividad y el crecimiento. Por todo ello, el desempeño de la economía fue tan vigoroso durante los años de la guerra. Cuando terminó el conflicto mundial, se deterioró la balanza de pagos, pues las exportaciones dejaron de crecer tan rápidamente. Mi conclusión resulta que los proyectos que más ha ayudado a la industria en México fue sobre lo que es el ferrocarril en México, la agricultura, la minería y el petróleo. Hasta la próxima.